Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mire, en el video de hoy me espero ser un poco rápido. Les voy a mostrar los documentos que ya tengo listos para apostillarlos. Ya los tengo todos registrados. Y les quiero mostrar cómo luce la cita que bajan por el Ministerio de Relaciones Exteriores por la página web. Y les quiero mostrar los sellos que le colocan cuando son registrados y cuando es convalidado por la zona educativa. Les voy a mostrar todo eso y les voy a hacer un pequeño tutorial de cómo es que se van a introducir en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la cita para la apostilla, que la necesitan tanto para apostillar los documentos como para convalidar el título y las notas certificadas de bachillerato. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Fíjense, aquí tengo la cita que les dan en la página web. Así es como luce. Van a sacar 2 copias de esta cita. Fíjense que ahí están sus datos, más abajo les aparece la fecha de la cita, en este caso la mía es el 12 de julio, y más abajo les aparece el tipo de documento que van a introducir. Sale el total de documentos que van a colocar, que son 5. En este caso yo metí esos 5 porque los tengo listos para apostillarlos, que sería el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, el título de bachiller, nota certificada y título de pergamino, que es el de la universidad. ¿Ok? Fíjense que aquí en la primera casilla les indica el país que ustedes colocaron hacia dónde se van a dirigir. Por eso es que les decía que deben de tener una noción de más o menos para dónde se van a ir cuando estén haciendo los documentos para que no tengan ningún tipo de problema. Más abajo les dice que deben de llevar, que debe haber cumplido cada documento para poder apostillarlo. En el caso de la educación universitaria, los civiles. Y en la siguiente página, porque son 2 páginas la cita, les termina de indicar educación básica, o sea, los documentos que van a llevar. Aquí colocan su nombre y su cédula, aquí están. Y creo que tienen que firmar esta hoja, pero aún no lo sé con certeza. Aquí están las 2 hojas, yo saqué mis 2 hojas. ¿Ok? Por aquí tengo tanto el título como las notas certificadas de bachillerato. ¿Ok? Fíjense que el título lo que indica que está convalidado por la zona educativa son estos 2 sellos. Dice verificado por tal persona, que es la coordinadora de evaluación y legalización. Y más abajo tiene otro sello que dice revisado por jefe de división de registro, control y evaluación de estudios. ¿Ok? Eso es lo que indica que está convalidado por la zona educativa. Así se los entregan. ¿Ok? Recuerden que van a entregar los documentos originales, porque es a los originales que le van a colocar el sello. Aquí está el título y estas son las notas. Fíjense que aquí está con el logo nuevo y que dice Gobierno Bolivariano de Venezuela y tal. Estas no son tan viejas, pero tampoco son tan nuevas, pero igual me sirvieron. Fíjense que fueron del 2012, pero estaban en el formato nuevo y me sirvieron, porque estas las saqué cuando me estaba graduando de la universidad y están medianamente recientes. Fíjense que aquí están los 2 sellos que igual estaban en el título de bachiller, son los mismos que le colocan a las notas certificadas por la parte de atrás. A cada hoja le colocan los 2 sellos. ¿Ok? A esas son las notas y el título convalidados por la zona educativa. Ya después que estén convalidados por la zona educativa, lo segundo que tienen que hacer es apostillarlos de una vez. ¿Ok? Por aquí recuerden que esto no deben de registrarlo, solo convalidarlos por la zona educativa. Esto es ya registrado la acta de matrimonio. ¿Ok? Esta es la planilla que ustedes van al banco a pagar cuando lo van a introducir en el registro. Esta es la planilla. Lo que pasa es que se me cortó el video anterior. Esta es la planilla que llevan al banco para pagar el costo del registro del documento. Es 1062 por cada documento. Esta planilla se las dan allá en el registro, que es la primera cola que hacen en el registro, es para que le den esta planilla. Luego van al banco, cancelan y se vuelven a ir al registro para introducir los papeles ya con este pago hecho. A este pago, después que lo paguen en el banco, tienen que sacarle 4 copias, que las van a dejar mismo en el registro, pero les piden 4 copias. ¿Ok? Esta es la copia certificada. Ah, no, perdón, esta no es el acta de matrimonio. Esta es la partida de nacimiento. Fíjense que dice copia certificada, que así la deben de pedir cuando solicitan su partida de nacimiento reciente. Les recomiendo que saquen la partida de nacimiento reciente, o sea, actualizada,
para que no vayan a tener ningún tipo de problema fuera de que les vayan a decir que la partida de nacimiento es muy vieja o qué sé yo, ¿ok? Es mejor estar preparados que luego estar allá y haber necesitado una actualizada. Eso no tiene nada. Piden su copia registrada, certificada, perdón, y fíjense, esto es lo que les indica que está registrada, aparte del pago que está aquí, ¿verdad? Les dice en las dos últimas hojas es lo que le coloca el registro. Aquí fíjense que dice Servicio Autónomo de Registros y Notaría Sarén. Se legaliza la firma de la ciudadana tal persona, quien para la fecha del acto que se suscribe, acta de nacimiento tal, registrador civil de la oficina la presente legalización no prejuzga acerca de ningún extremo de fondo ni de forma, Bueno, esto es lo que le colocan ahí en el registro, de que está registrada. Aquí está el timbre fiscal que uno compra, que lo tienes que dar junto con el pago del banco el día que vas a introducir el documento para su legalización, para su registro. El timbre es de 0.5 unidades tributarias, ¿ok? Y esta es la otra hoja que le colocan en el registro de que está registrada. Estas son las dos hojas. Ahí dice el Servicio Autónomo de Registro de Notaría, se legaliza la firma de tal persona y tal. ¿Ok? Esa es la partida de nacimiento. Con el acta de matrimonio pasa lo mismo, es el mismo pago, la misma cantidad de bolívares que se pagaron, 1062 bolívares en el banco. Esto es una certificación del acta de matrimonio. Nosotros al registrador, cuando nos casamos, le dijimos que el motivo del casamiento principal era porque nos íbamos del país y necesitábamos el acta de matrimonio con esta certificación. Entonces él ya nos las entregó lista certificada. Esta es la planilla, o sea, este es el acta como tal. Y esto es igualmente el timbre, como en la partida de nacimiento, del mismo monto de 0.5 unidades tributarias, que lo compran en Z. Y estas son las dos hojas, que son las iguales de la partida de nacimiento, que les colocan en el registro y dice que están registradas. ¿Ok? Estos son todos los documentos que yo tengo y aparte de estos, ya yo tengo el título el título de universidad ya registrado y solo estoy esperando por el día de la cita para apostillarlo, ¿ok? ¿Qué más les iba a comentar yo? Bueno, estos son los documentos, ya yo los tengo listos para apostillar, ya solamente estoy esperando el día de mi cita para apostillarlos, para que luego de que me entreguen los documentos ya apostillados, yo poder traducir el acta de matrimonio al italiano y poder introducir mi acta de matrimonio en la embajada italiana, ¿ok? Para hacer el proceso del cambio de estado civil de mi esposa, para poder yo solicitar la residencia en Europa, ¿ok? En este caso en Portugal, que es a donde nos vamos a ir. Ahora les voy a explicar un momentico cómo es que se van a meter en la página para solicitar lo de la cita que van a usar tanto para meter el título y las notas certificadas en la zona educativa para convalidarlos, como para meter estos documentos para la apostilla luego que ya los hayan registrado, ¿ok? Bueno, les voy a explicar aquí en la computadora. Un momentico por acá. Este es mi canal de YouTube. No se olviden meterse. Se los recomiendo. Se van a meter por Mozilla Firefox, que es por donde no tienen problemas para meterse, porque por Google Chrome a veces les dice que tienen un error de certificado, que no sé qué, y no los dejan introducirse. Entonces, aunque ya va que me les adelante, porque esta es la página, ya después que se meten en la principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta es la página donde se meten ya cuando van a hacer el registro para la solicitud de la cita, y si ya están registrados para iniciar sesión. Pero me voy a meter por este otro para mostrarles cuál es la página. Entonces, para que no tengan pérdidas, se van a Google, ponen Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí está, en Google, lo ponen y les va a salir de primerito aquí. La página es www.mre.gov.be. Se meten en la página. Esta es la página principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. En la página principal no se van a meter para ningún lado, sino que simplemente van a bajar hasta que se encuentren con esta casilla que dice trámites. Dice nuevos pasos para legalización y apostilla. Está abajo de la cara de Chávez, no hay pele.
se meten allí. Ok, aquí les pone los horarios de atención, de recepción, de entrega. Les explica todo según su tipo de, o sea, su caso, si son menores de edad, si son adultos, si son representantes legales o apoderados. Más abajo, o sea, se leen todo eso, pero les resumo. Aquí le dan siguiente. Aquí les explica los documentos que se pueden legalizar o apostillar, tanto educacionales como civiles, de identificación, de nacionalidad, laborales, de tránsito, etc. Aquí les dice todos los tipos de documentos, se meten en cada uno si quieren saber la información más detallada. Más abajo les dice sobre la solicitud de la cita online. Aquí le van a dar programar cita. Y allí es cuando les va a decir que es conexión privada, pero es la página que ya tengo abierta en Mozilla Firefox, que es esta. Ya después que le dan a programar cita les manda para acá. Aquí lo que van a hacer es registrarse. Si no están registrados, le dan a registrarse, colocan todos sus datos y el correo que van a colocar en ese registro es el correo donde les va a llegar la clave para luego iniciar sesión. Para iniciar sesión colocan su correo y su clave que les llega al correo que se registraron. ¿Ok? Colocan aquí la broma de la imagen y van a meterse allí. Luego que se metan, les va a salir todos sus datos que introdujeron. Luego, más abajo, les va a salir los documentos que van a apostillar, ¿ok? Van a colocar todos los documentos que van a apostillar de una sola vez. Ya si los tienen registrados y ya los tienen listos solo de apostillar, colocan todos los que van a hacer de una vez allí. Yo, como hice yo en ese caso, que fíjense que les mostré, ya yo tengo colocado en mi cita, el día de mi cita, voy a meter 5 documentos. Acta de matrimonio, partida de nacimiento, notas certificadas de bachiller, título de bachiller y título de pergamino de universidad. Esos son los 5 documentos que voy a introducir para apostillarlos de una vez. Y bueno, eso es todo lo que los quería decir. Ya luego que introduzca estos documentos para la apostilla, les cuento cómo me fue, qué tiempo va a durar, ¿verdad? Y pues les digo si todo me salió bien y si hubo algún problema o no, que ojalá que no. Y cuando me los entreguen ya después les haré otro videito mostrando cómo es lo de la apostilla, qué es lo que dice y todo eso. Y bueno, los seguiré ayudando en este proceso, ¿ok? Espero que les sirva la información. Si tienen alguna duda y está en mí responderla, o sea, si puedo respondérsela, se la respondo. No duden en preguntarme. No se olviden darle me gusta al video, por favor. Y regístrense, o sea, suscríbanse a mi canal. Porque ya después, más adelante, el año que vienen sorpresas en el canal. Voy a estar haciéndoles tutoriales, no tutoriales, les voy a hacer videos para su día a día. Si lo que piensan es emigrar a Europa, les voy a hacer mi día a día cuando vaya a comprar al mercado. Les pienso hacer videos cuando vaya a hacer algún tipo de trámite allá. Y ese tipo de cosas que interesan mucho y que no siempre encuentras por internet, ese tipo de información tan detallada y actualizada, pues. Entonces, bueno, suscríbanse porque vienen sorpresas. Voy a hacer bastantes videos. Espero bastante poder ayudarlos. Recomienden